que es la ley de la no contradicción, contra la posmodernidad, la época y momento donde nos encontramos, y porque estamos en un periodo de transición, ¿me entienden? Por eso es que usamos el término posmodernidad, como que ya terminó y nos encontramos en la posmodernidad, en la sociedad líquida, pero realmente créanme, ni siquiera se ponen de acuerdo si ya hemos terminado o si seguimos dentro de el desarrollo de esta posmodernidad, ¿no? Pero bueno, vayamos allá, la ley de la no contradicción versus la posmodernidad. Fíjense, primera cuestión, las verdades múltiples contra la verdad absoluta. La posmodernidad dice, cada quien tiene su verdad, cada uno tiene su verdad. La ley, si aplicamos la ley de la no contradicción, entonces, si dos afirmaciones se contradicen, por ejemplo, Dios existe y Dios no existe, no pueden ser ambas verdaderas en el mismo sentido y al mismo tiempo. El choque viene porque la posmodernidad promueve una convivencia de afirmaciones opuestas, pero la lógica clásica exige coherencia. En algún momento ya habíamos platicado algo de esto y yo les había dicho que hay personas dentro de la iglesia evangélica que dicen eh, que esta es una de las razones principales por las que se oponen a estudiar teología. Y mencionan, porque de pronto la teología divide, ¿no? O la frase es, la doctrina divide. Doctrina, ¿se acuerdan? Es un término para el glosario que significa enseñanza. Bueno, entonces de pronto esto cobra significado, ¿no? Porque dice, es que la doctrina divide. Bueno, de entrada, hay quienes creen que la salvación se pierde, hay quienes creen que la salvación no se pierde. Hay quienes creen que el bautismo en agua debe hacerse bajo bajo el símbolo, perdón, bajo la fórmula trinitaria, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también hay quienes dicen que que el bautismo en agua debe hacerse bajo la fórmula del solo Jesús. Ujú. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Eh, Hay quienes mencionan que la cena del Señor es una ordenanza, y hay para quienes la cena del Señor o Santa Cena es un sacramento. Hay para quienes se debe de hacer la cena del Señor de comunión abierta y otros para quienes debe ser de comunión cerrada, solo los que son miembros de la congregación y que no estén en disciplina. Y así te puedo decir una lista bien tremenda y fíjate, y estoy hablando de entre creyentes. Ahora, si en un momento dado tomamos como referencia la cuestión de aquellos que no sean evangélicos, sino sean católicos romanos, pues nos vamos a encontrar, si o no, con una mayor diversidad de posturas. Porque de una u otra manera, quienes creen que la salvación se pierde y quienes creen que no se pierde, y así como ellos una serie de puntos de interpretación de los mismos textos, con diferentes elementos y demás, se llega a una conclusión. Tú me podrás decir, bueno, pero entonces, si hay alguien, por ejemplo, un presbiteriano cree que la salvación se pierde, la respuesta es no. Un presbiteriano tiene la enseñanza de que la salvación es un don de Dios, por lo que la salvación no se pierde. Lo mismo pasa con un anglicano y otros grupos más. Ahorita solo por mi ejemplo. Los pentecostales, hay pentecostales que creen que la salvación se pierde. Hay bautistas que creen que la salvación se pierde. Ahora, ya no son absolutos tampoco, porque ya hay grupos dentro de esos grupos que creen en ambas posturas. Pero póngale para mi ejemplo. El detalle está entonces que un presbiteriano, pongámosle, y un pentecostal, ¿me entiendes? Tienen más diferencias, ¿eh? Tienen más diferencias, pero el sentido básico es este. Ellos creen
y vienen de ascendencia de los protestantes. Y entonces pueden fincar sus raíces y encontrar que tienen un núcleo de creencias esenciales que son iguales. Y estas son que Dios es uno, que Dios, siendo uno, se manifiesta en tres personas, la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo en la figura de Jesús, Dios Espíritu Santo, que la salvación es solo por la fe, a través de la gracia, ¿no? A través de solo la gracia, eh, la sola escritura, ¿no? No hay otro texto como la Biblia, solo para la gloria de Dios, y repito, y solo a través de Jesús. Estas son llamadas las cinco solas. Ujú. Pero entonces ese es un grupo de creencias que hay un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, ¿sale? Entonces, toda esta cuestión nos lleva al hecho de que hay un grupo de creencias esenciales donde estas denominaciones participan de ello. Y por eso es que a pesar de las diferencias, se pueden sentar y llamarse hermanos. Pero de pronto hay otros grupos, otras denominaciones, en su caso, no tendría que llamarse religiones, pero al final le llamamos así, como los católicos romanos, con quienes las diferencias no solamente son en cuestiones que podríamos llamar de doctrina secundaria, sino tenemos diferencias en las doctrinas primarias, en ese grupo esencial. ¿Por qué? Porque de pronto ellos creen que, o sea, así como creen que la salvación es por fe, no solo es por la fe para ellos, sino que también las obras contribuyen. ¿Se acuerdan que leímos hace un momento acerca de esa equivocada interpretación de Santiago? Eh, Ellos tienen otro tipo de elementos que están introducidos dentro de esas doctrinas esenciales. En el solo Jesús, ¿se acuerdan? Ellos tienen a una figura que por lo menos por la fuerza de su presencia, compite con Jesús, y esa es María. En el caso de los evangélicos, también hemos cometido un error por querernos diferenciar y separarnos y establecer que María no tiene nada que ver con la salvación. También hemos reducido a María a un nivel en donde en muchos lugares no se habla de ella. ¿Es correcto? Bueno, y así, ¿me entienden? Entonces, bajo esta dinámica, nos encontramos que dentro del propio cristianismo tenemos relaciones diferentes con grupos diferentes. Ahora imagínate para hacia afuera, ¿no? Ahora imagínate hacia afuera. Cada uno tiene su verdad, postula la posmodernidad. La ley de la no contradicción dice, si dos afirmaciones se contradicen, Dios existe y Dios no existe, no pueden ser ambas verdaderas en el mismo sentido y al mismo tiempo. Así que la posmodernidad promueve una convivencia de afirmaciones opuestas, pero la lógica clásica exige coherencia. Y es donde nos encontramos, de verdad, a un número significativo de personas, pastores influyentes entre ellos, que no se quieren meter en problemas estableciendo absolutos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, o entiéndase, o a través de mí. Pero hay personas que dicen que no se quieren, no se tanto meter en problemas, sino que esto para muchas personas implica un cierre a muchos otros al decirles solo es a través de Jesús. Pero es que eso es lo que dice la Biblia. Y acuérdense de algo. Si tú crees en la operación del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, y si tú crees que la salvación es de Dios, entonces es Dios quien salva, no nosotros. No nuestras palabras, aunque es importante hablar. No nuestras acciones, aunque es importante hacer, pero la salvación es de Dios. ¿De acuerdo? Luego tenemos, fíjense, ya, y en el ejemplo diario, alguien dice, el aborto es moralmente correcto. Y otro dice, el aborto es moralmente incorrecto. Según la lógica, no pueden ambos tener razón, ¿es verdad? Si se refieren al mismo caso con los mismos criterios. Y sin embargo, la posmodernidad diría, ambas visiones son válidas. Cada quien y cada uno con su razón y cada uno con su verdad. ¿Se dan cuenta? El problema de vivir así
es tú y yo. Considero que esto lo puedo decir a ustedes estudiantes de la universidad, a ustedes estudiantes de teología. Tú y yo ya estamos, voy a decirlo así, dentro. O sea, tú y yo ya tenemos certezas y convicciones. Solo piensa el entorno en el que nuestros hijos, y en su caso, nietos, están creciendo. No me compro nada, puedo moverme entre varias verdades y dependiendo la situación. Es complicado, ¿verdad? Es complicado. Segundo, el relativismo ético versus los principios universales. La posmodernidad postula, no hay valores absolutos, todo depende del contexto. La ley de la no contradicción postula, no se puede decir que mentir está mal y mentir está bien en el mismo contexto moral. Así que el relativismo ético permite contradicciones dependiendo de la cultura o de la situación, mientras que la lógica busca consistencia. Consistencia. Luego tenemos el tercero, que viene siendo, ¿no? En este caso, perdón, y viene el ejemplo diario, ¿no? En una empresa se promueve la transparencia, pero se ocultan datos importantes al cliente. ¿Qué creen? No se puede ser transparente y deshonesto a la vez. Alguien diría, ¿no? Y sin embargo se mueve. Así que aquí con ustedes les presento esta guía práctica de situaciones, guía práctica de situación. Vamos de la confrontación a la conversación. Fíjate qué tremendo. La situación, ¿no? La situación como se desarrolla, la expresión clásica dice, esa creencia está equivocada porque se contradice con la Biblia. La propuesta que en esta ocasión quiero compartirte es que en vez de ser tan confrontativos, demos pie a conversaciones, a diálogos. Fíjate, ¿puedo mostrarte cómo esta idea se entiende desde otra perspectiva bíblica que también busca coherencia? Ujú. ¿Puedo mostrarte cómo esta idea se entiende desde otra perspectiva? Ujú, que también busca coherencia. Y entonces le compartimos lo que la Biblia dice. El objetivo es evitar que el otro se sienta atacado. En un medio así como en el que nos encontramos al día de hoy, yo me encuentro con personas que me comentan, ¿no? Es que, sabes, es bien difícil porque el ambiente en el que me muevo demanda que oculte quién soy, que oculte lo que creo, que me calle. Y es complicado porque me siento muy incómodo. Y la reflexión es, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo hago para no estar jugando este juego? Bueno, demanda de nosotros el ser, dice Jesús, astutos como las palomas, ¿se acuerdan? Ser sagaces, pensar en que la confrontación, el choque en un ambiente, fíjate, el choque en un ambiente de absolutos, claro que va a sacar chispas, pero vas a encontrar a alguien con un razonamiento. Pero el problema de un choque con relativistas es que se van a mover más por el sentimiento y se van a sentir ofendidos. ¿Por qué? Porque acuérdate que estamos en un ambiente en donde todo es aceptado. Así que, repito, evitamos que el otro se sienta atacado porque no renunciamos a la verdad, pero la presentamos como una invitación, no como un juicio. Segundo campo de ejemplo, traducir principios en experiencias personales. Este me gusta mucho, fíjate. De una manera clásica se expresa, la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. ¿Esto es cierto? La respuesta es sí. Ujú. La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Ahora, la propuesta, ¿has sentido alguna vez que hiciste algo que te quebró por dentro? ¿Has sentido alguna vez que hiciste algo que te quebró por dentro? La Biblia llama a eso pecado y muestra un camino de restauración. ¿No?
Así que el objetivo es hablar desde lo vivido, no desde lo abstracto. Conectar con el corazón antes que conectar con el intelecto. ¿Has sentido alguna vez que hiciste algo que te quebró por dentro? Bueno, pues, ¿sabes? La Biblia le llama a eso pecado y muestra un camino de restauración. Estoy seguro que este día varios están tomando nota para sus propias situaciones personales. ¿Es correcto? 3. Nombrar la contradicción sin descalificar a la persona. El ejemplo es el siguiente. Entiendo que valores la autenticidad y la libertad, pero ¿has notado que si todo es relativo, también lo son esos valores? ¿Qué valores? Pues lo que tú estás comentando de la autenticidad, ¿no? El ser auténticos y la libertad. Si todos los valores, ¿no? Perdón, si todo es relativo, también esos valores son relativos. Y mi pregunta es, ¿cómo los defendemos entonces? Así que eso, de verdad, lleva a las personas a que observen las fisuras del relativismo desde sus propias premisas. Algo muy importante es hacerlo con respeto. ¿Se acuerdan la primera sesión? Presentemos el argumento, pero presentémoslo de una manera humilde, con respeto, como nos gustaría que también a nosotros nos fuera presentado, ¿sí o no? Las objeciones a lo que creemos, a lo que pensamos. 4. Presentar a Cristo como verdad encarnada, no solo como proposición lógica. En un contexto donde las reglas y las categorías fijas se cuestionan, Jesús se presenta no solo como quien dice la verdad, sino como quien es la verdad. Y la propuesta es la siguiente. Fíjate que Cristo no te pide que creas en una idea solamente, no, sino que entres en una relación transformadora con Él. La pregunta lógica ahí es, pero ¿cómo voy a entrar en una relación eh, con alguien que ya está muerto? Y la invitación sería la siguiente. Bueno, es lógico que con una persona muerta no se puede establecer una relación. Pero aunque tú consideres a Jesús como alguien que no está vivo, yo te invito a que, fíjate, conozcas lo que Él habló, lo que Él enseñó y que lo pongas en práctica. No solamente son buenos principios para vivir una buena vida, sino, ¿sabes? De pronto te sorprenderás de descubrir que aquel que para ti está muerto, descubres que está vivo. ¿Sabes? Son como detonadores. ¿Te das cuenta? Esto que te estoy compartiendo son detonadores para lo que estamos hablando acerca de apologética. 5. Usar la ley de la no contradicción como aliada del discernimiento espiritual. Cuando un joven dice, yo creo en Dios, pero no en la iglesia ni en la Biblia, puedes usar la lógica para explorar si ese Dios es el Dios revelado en Cristo, que edificó la iglesia y aceptó la escritura, a través de una pregunta guía, que sería algo así como esto. ¿Cómo sabes que ese Dios en el que crees es más que una proyección de ti mismo? No es que ya dependiendo de lo que hable, irlo llevando tranquilamente, calmadamente, hacia el hecho de tener que establecer una base, ¿sí o no?, de donde podamos encontrar una definición del Dios en el que él cree. Eso nos va a llevar a que igual y elige otro libro, no tiene que ser la Biblia, pero ese mismo Biblia, ese mismo libro que él escoja, que él elija o que él presente, en verdad va a establecer criterios para la cuestión de cómo ese Dios dice que se debe de vivir. Y nos va a llevar, ¿sí o no?, a una reflexión y a un tiempo de análisis
para ese mismo joven que está aduciendo que cree en Dios y que no es el Dios de la Biblia, pongámosle el ejemplo. Porque entonces el libro en el que él dijere, por ejemplo, el Corán, en el mismo Corán establece el Dios del Corán cómo se debe vivir. Y ahí tendríamos o entraría en ciertas dificultades. Interesante lo que estamos y hemos desarrollado. Cuestiones prácticas de aplicación de la ley de la no contradicción. Ujú. Así que la ley de la no contradicción nos permite identificar afirmaciones incoherentes, defender la veracidad del mensaje bíblico y fomentar un pensamiento crítico sólido. ¿Te das cuenta? Voy a repetir. La ley de la no contradicción nos permite identificar afirmaciones incoherentes, defender la veracidad del mensaje bíblico y fomentar un pensamiento crítico sólido. Ahí te va, una nueva lista en esta guía. Desenmascarar contradicciones internas en cosmovisiones alternativas, ¿no? Va de nuevo. Si un escéptico afirmara, no hay verdad absoluta, podemos preguntar, ¿estás absolutamente seguro de eso? ¿Por qué? Porque esa afirmación se autodestruye, ¿sí o no? Porque pretende ser una verdad absoluta mientras niega que las cosas absolutas existen. La ley de la no contradicción muestra la incoherencia. Dos, defender la exclusividad de Cristo. El ejemplo, alguien sostiene que todas las religiones son igualmente verdaderas. La aplicación es la siguiente. Si el cristianismo dice que Jesús es el único camino al Padre, ¿no? Y esto podemos verlo en Juan 14:6, y otras religiones niegan esa exclusividad, ¿qué crees? No pueden todas ser verdaderas al mismo tiempo. La apologética usa esta ley para argumentar que las afirmaciones religiosas deben evaluarse por su coherencia interna y y entre sí mismas, ¿vale? Y es tremendo, porque te dije la cuestión de que hay quienes argumentan que la doctrina divide. Y es verdad, creo que ya no terminé o ya no avancé en esa reflexión, pero justo esto es el punto para cerrarla. Sí, claro, la doctrina divide. Claro que sí. No pueden ser todas las visiones verdaderas, ¿no? Todas las propuestas y las ideas no pueden ser verdaderas. Tenemos que discernir cuál es la correcta. Ahora bien, hay muchas que con claridad se observan cuál es la verdadera, pero hay otras que por su naturaleza no encontramos una definición clara y contundente en la propia palabra de Dios. Y a lo largo de 2000 años, dichas posturas han coexistido. Y tremendamente, ¿me entienden? Hay argumentos para varias de ellas. Pero cuando ya lo llevamos hacia afuera, por ejemplo, como en este ejemplo de todas las religiones son igualmente verdaderas, ah, pues no funciona de esa forma. Ahora, no te sientas mal si no entiende. Ese es el punto que si tú a un musulmán le dices que su religión no es verdadera, créeme, él con tranquilidad te va a decir, pues la tuya no es la verdadera. ¿Me entiendes? Porque todos, de una manera u otra, van a afirmar una exclusividad. El punto aquí es, si tú y yo estamos creyendo lo que creyemos, lo que creemos, como resultado, ¿me entienden?, de que se han vuelto parte de nosotros las afirmaciones que en la Biblia están. ¿Se han vuelto entonces certezas? ¿Se han vuelto convicciones? Dice Hebreos, ¿se acuerdan? 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo que la Biblia dice son certezas de cosas que esperamos y son convicciones de cosas que no vemos. Tercero, responder al relativismo moral. Ejemplo, cada quien decide lo que está bien o mal para sí mismo. La aplicación.
Si eso fuera cierto, no se podría condenar el abuso, la corrupción o la injusticia, porque cada agresor podría justificar su conducta como correcta para él. La ley de no contradicción obliga a elegir. O hay principios morales universales o no puede hablarse con coherencia de justicia. Es interesante porque se dice, cada quien decide lo que está bien o lo que está mal para sí mismo, y sin embargo todos somos parte de un sistema social, el cual está regido por leyes, que aunque las leyes se puedan cambiar, ¿pero qué crees? Son leyes. O sea, ahí están, ahí dicen un patrón bajo el cual todos debemos de medirnos. Cuarto, clarificar doctrinas confusas o sincretistas. Ejemplo, un grupo dice que Jesús fue un gran profeta, pero que no fue Dios encarnado. Y existe, no solamente existió, sino existe. Ok, la aplicación es, si Jesús dijo ser Dios, Juan 8:58, Juan 10:30, y no lo fue, entonces, ¿mintió o fue engañado? ¿Pero qué crees? Pero entonces no fue tampoco un gran maestro moral, y por lo tanto tampoco fue un gran profeta. No se pueden sostener ambas afirmaciones a la vez. Aquí, la apologética muestra que la imagen que se tenga de Jesús debe ser lógicamente coherente. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Si voy muy rápido, acuérdate que tú puedes poner pausa para reflexionar sobre estos puntos que estamos viendo, ¿vale? Sé que es mucha información, pero creo que también, fíjate, lo he puesto de manera práctica, ¿no? Y a través de ejemplos poder de verdad fomentar en ti ese ejercicio, ¿me entiendes? De estar aplicando la ley de la no contradicción. En este caso, vamos a ver las otras tres en las posteriores sesiones que tengamos. Y la idea es que las estemos ejercitándonos para que sea cada vez, fíjense, más fácil identificar los errores. Aquellos que se puedan corregir, bendito sea Dios. Aquellos que no se puedan corregir o no se quieran corregir, bueno, tendremos que asumir también, si o no, definiciones, decisiones, conclusiones. ¿Vale? 5. Revelar inconsistencias en argumentos contra la fe. La ley de la no contradicción no sirve para revelar inconsistencias en argumentos contra la fe. El ejemplo es, la razón lo es todo, por eso no creo en Dios, ¿no? La razón lo es todo, por eso no creo en Dios. La aplicación. Ok, tú dices que la razón lo es todo, pero si todo surgió por azar, incluyendo nuestro cerebro y pensamiento, ¿por qué confiar en nuestra razón? Negar a Dios y al mismo tiempo confiar ciegamente en procesos mentales no dirigidos, ¿sale? No dirigidos, es una contradicción. Segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Repito, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Fíjate qué tremenda forma de describir la obra de la apologética. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Así que cada vez que tú hablas, cada vez que tú presentas un argumento razonado, lógico, ¿sí? Derribas fortalezas. Así que respeto a aquellos que hacen guerra espiritual.
Pero no me dejarán mentir que cuando se habla de guerra espiritual, se habla, ¿sí o no?, de que se va en contra de todas las potestades, las fortalezas. Y si te das cuenta leyendo el texto bíblico, lo que se te está diciendo es que las fortalezas no tienen nada que ver con espíritus, tienen que ver con ideas, tienen que ver con paradigmas, axiomas. Ujú. O sea, en pocas palabras, ideas que están aquí en nuestra mente, que están bien arraigadas. Y por eso dice, derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Están aquí. No son espíritus, son ideas sembradas, sí, por espíritus, por gente, ¿me entiendes? Usada por Satanás y muchas cosas más. ¿Me entienden? Y dice también que destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. ¿Qué capturamos? Los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es tremendo, ¿no? Enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Capturamos los pensamientos. Así que tremendamente, créeme, esta sesión la estoy culminando invitándote a que tomes más en serio todavía tus estudios de lo que has hecho hasta hoy, porque es el conocimiento, el bendito conocimiento de la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, usará cuando te encuentres en medio de una situación complicada. Él te recordará ujú, las palabras que tú ya tienes dentro de ti. Él te dará a conocer todas las cosas, pero basadas en lo que tienes ya en ti, y tremenda y poderosamente. Lo decía yo el domingo en la predicación, en la congregación que pastoreo de manera directa. Los cristianos nacidos de nuevo, los cristianos, ¿no?, nacidos de nuevo, no pueden ser poseídos por ningún espíritu, no pueden serlo, no pueden. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ellos. Ujú. Y cuando yo digo cristianos nacidos de nuevo, tristemente tengo que hacer ponerle ese como apellido, ¿no? Cristianos nacidos de nuevo, y no dejarlo solo en cristianos, porque eh, hay personas que asumen que por estar en una congregación evangélica, cristiana evangélica, ya son nacidos de nuevo. Y no funciona así. Está la iglesia visible y está la iglesia invisible. La iglesia visible es la que tú ves cada fin de semana en tu congregación. La iglesia invisible eh, es la que está formada por todos aquellos nacidos de nuevo. Igual ya hay personas que son visitas en tu congregación los fines de semana, que son sabidos que son visitas. También hay gente que tiene poco tiempo y también puede haber gente que ya lleva tiempo ahí, pero por muchas razones, excepto por el hecho de querer estar con Dios. Y permítame aclarar este punto de querer estar con Dios. Es que están esperando algo que alguien les dijo que Dios iba a hacer a su favor. Ujú. Pero en este inter de tiempo no han experimentado la regeneración, no han nacido de nuevo. Mi punto es este. Tenemos en la boca poder. Poder, fíjate bien, poder para derribar fortalezas, las fortalezas del razonamiento humano. Si Romanos 12 dice, Pablo escribe, ¿no? Dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, puro y santo, ¿se acuerdan? Eh, eh, el cual es vuestro culto racional, ¿no? Que es agradable a Dios, y el cual es vuestro culto racional, ¿se acuerdan? Dice, porque de esta forma van a comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Y luego Romanos 12:2 dice, eh, que no nos conformemos o no nos amoldemos a este tiempo, sino que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, todo nuestro sistema de creencias, todo nuestro razonamiento.
La idea es que tenemos armas que son poderosas en Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ok, quiero cerrar, quiero cerrar este día, ¿no? Contándote una historia. Tollers y Jack. Tollers y Jack. ¿Sale? Te presento la imagen que tienes frente a ti. Es el colegio Magdalena, ¿no? El Magdalen College de la Universidad de Oxford, la Oxford University. Y esta historia se lleva a cabo el 19 de septiembre de 1931. Esto para que sepas qué importante es de lo que estamos hablando. ¿Vale? Qué contundente puede ser lo que estamos hablando. 19 de septiembre de 1931. Ujú. Fíjate, hay tres amigos que han platicado. Son tres amigos que ya llevan un tiempo de estar construyendo su amistad, ¿no? Fortaleciendo su relación. Los tres tienen algo en común. A los tres, a los tres les gustan los mitos, lo que aquí en México llamamos más leyendas, pero a ellos les gustan mucho todas estas historias. Están estudiando y en medio de esas veces que ellos se ven y se conocen y se tratan y demás, pasan tiempo juntos. Hay dos de ellos que son cristianos. El tercero no lo es. Es más, el tercero es ateo y, y se llevan bien, se respetan, conviven, se escuchan, han aprendido a escucharse. Y los dos que son cristianos, ah, de vez en vez sacan a tema lo que creen. Ah, y entonces, eh, algo muy tremendo es que uno de ellos, Jack, después de haber sido ateo durante mucho tiempo, recientemente se había volcado al teísmo, pero tenía muchas dudas, muchos reparos con relación al cristianismo. Cuando hablamos de teísmo, es que él creía en Dios, ¿sale? Así que después de años de haber sido ateo, ya tenía poco tiempo que había concluido que Dios existía, ¿sale? En cambio, los otros dos eran cristianos. Todos compartían un interés común, por lo que yo te decía, por la mitología, y el tema de conversación de esa noche, de ese 19 de septiembre de 1931, era de dónde procede la verdad dentro de los mitos, ¿sale? Y entonces, Tollers, uno de los cristianos, sostuvo que la verdad de un mito está dada por el grado en que este mito refleja la historia de Jesús. Algo muy tremendo. Y luego pasó a explicar y a presentar argumentos sobre la verdad del cristianismo. Y se aventaron un buen tiempo, ¿no? De regreso en la habitación de Jack, la conversación se prolongó hasta la madrugada. Y es porque la historia cuenta, y eso es una historia real, que ellos les gustaba mucho las caminatas, salían a caminar. Entonces habían estado hablando acerca de este tema, ¿no? De la veracidad del cristianismo. Y cuando vuelven a la habitación de Jack, la conversación se prolonga hasta la madrugada, 19 de septiembre de 1931. Los argumentos y la actitud de Tollers, chéquense qué tremendo, ¿no? Los argumentos y la actitud de Tollers y de Hugo Dyson, el tercer amigo, causaron un profundo impacto en Jack. 12 días más tarde, Jack escribió lo siguiente en una carta. Acabo de pasar de creer en Dios a creer decididamente en Cristo, en el cristianismo. Mi extensa conversación nocturna con Dyson y Tollers
tuvo mucho que ver con este cambio. Así que demos gracias a Dios, ¿no? Porque esta es una historia real, la carta existe, quedó como testimonio, y aparte, pues todo lo que ellos contaron a posterior, ¿sale? Pero te repito, demos gracias a Dios porque esto sucedió, ¿no? Porque esto se dio. Ahora bien, am, Jack, Jack se había comprometido intelectual y espiritualmente con Jesús, y en los siguientes 30 años, Jack se convirtió en el apologista cristiano más afamado del siglo XX. ¿Esto por qué? Porque Jack era el apodo del escritor C.S. Lewis, autor no solo de obras de apologética, sino también de novelas para niños y para adultos, además de trabajos sobre literatura medieval y renacentista. Te presento, por si acaso no lo has todavía identificado, pero C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, ¿no? Am, de ellas tenemos los libros y las películas, ¿no? El león, la bruja y el ropero y otras más. Y ahí te presento a C.S. Lewis. Y luego, ¿no? Ahí están los libros, El peso de la gloria, luego el cómo ser cristiano, y el libro que está en medio, con esa portada tan feíta, se llama Cartas del Diablo a su sobrino. De verdad, ese libro es impresionante. Lo puedes conseguir, todos están en español y de verdad son libros muy apasionantes acerca de lo que él habla defendiendo el cristianismo. Ese cristianismo que a él le hacía así como gato, ¿no? Lo hacía estar como gato, este, y tremendamente. ¿Vale? Y luego, Tollers trabajó en la creación de una compleja mitología en la que incorporó sus ideas sobre los mitos. Sus obras de literatura fantástica ocupan hoy un lugar muy destacado entre las obras de ese género, porque Tollers era el apodo del escritor J.R.R. Tolkien, autor de la trilogía El Señor de los Anillos y también de El Hobbit. Te lo presento. Él es J.R.R. Tolkien, ¿no? Y el autor, te digo, del Señor de los Anillos, de los que tú y yo no solamente tenemos o conocemos los libros, sino también las películas, ¿no? La comunidad del anillo y demás. Por eso es que las historias de Tolkien hablan sobre la batalla entre el bien y el mal. Y cada personaje, ¿sí? Está inspirado en elementos que la Biblia toca y presenta. Ujú. También aquí te presento un poco de la colección de los libros de Tolkien. Su- sus escritos son muchos y bastantes. Tolkien y Dyson no podían imaginar de modo alguno la repercusión que tendría aquella conversación. ¿Sí o no? Era una más de las que ellos tenían. Era una más de las que de pronto se enfrascaban. Y tampoco podían anticipar que acabarían hablando sobre ese tema, la veracidad del cristianismo. Pero cuando se presentó la oportunidad, ¿qué creen? Tolkien y Dyson estaban preparados. Así que agradezco a Dios por tu vida, ¿me entiendes? Agradezco a Dios por el tiempo que tú le dedicas al estudio. Sé que estás con muchas actividades. Sé que si yo te preguntara, ¿no? Como que me enviaras una lista de las cosas que tú haces de lunes a domingo, y tú las tuvieras en escrito y si no las pusieras por escrito, yo sé que serían muchas. Déjame decirte algo, llenar la agenda es bien fácil, pero créeme, vale la pena apartar un tiempo. Es más, antes de apartar, vale la pena evaluar las actividades que realizamos. También vale la pena establecer una agenda, de verdad, respetar un horario para que de esta forma puedas darte cuenta de que cuando decimos que tenemos mucho que hacer,
también descubrimos que tenemos muchos tiempos muertos. Ujú. Y hoy te presenté, y créeme, ha sido un gusto para mí presentarte esta historia de Tolkien, Dyson y Lewis, y cómo una conversación puede alterar a alguien de tal forma que lo haga estar dale y dale y dale vueltas en la mente para pensar y repensar y meditar y generar preguntas, y que si estamos preparados para presentar respuestas, será increíble lo que Dios nos permita ver. ¿Vale? Que Dios te bendiga. Será un gusto que nos encontremos la próxima semana. eh, y las actividades para evaluación, recuerda por favor enviarlas. De todos modos, hay un material que lo voy a subir al grupo de WhatsApp, y también voy a subir ahí las actividades para evaluación, los trabajos, pues. Y en este caso, el video no lo subo aquí a esta clase para no tener problemas con YouTube. Ya tuve problemas en una de las clases pasadas, y tuve que subir la sesión a otra red para poder desde ahí tener el enlace listo para ustedes. ¿Vale? Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Bienvenidos al verano, ¿no? Cuídense mucho. Entonces, nos vemos.